por una intensa sensación desagradable, provocada por la percepción de peligro, real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. El miedo puede ser desencadenado por una idea en relación a algo desagradable, por razones imaginarias, sin fundamento o lógica racional. El miedo es una alerta, una alarma que te cuida, te protege y te salva del peligro. Es una emoción que cumple un papel fundamental, la supervivencia. Amigos, el día de hoy, aquí en el Jardín Mágico del Tarot, hablaremos porque tú lo pediste, acerca del miedo. Y tenemos un gran invitado. Está con nosotros el historiador, docente, investigador e integrante del grupo Jóvenes Historiadores Mechoacán Tarascón, el historiador Hugo Rojas Cortés, quien nos ayudará a develar el misterio de qué es lo que produce el miedo. Tú, amigo que me ves y que me escuchas, ¿tú a qué le tienes miedo? ¿A la muerte? ¿Al demonio? ¿A la vejez? ¿A la pobreza? ¿A los cambios? ¿A la traición? ¿O a la enfermedad? Entre otras cosas. No tengas miedo y compártenos tus comentarios aquí en el Jardín Mágico del Tarot. Muchas gracias por esta invitación, Antonio. Es muy grato estar aquí y felicito a este canal. Creo que ha tenido un enriquecimiento hacia la sociedad muy importante y gracias por la invitación. Excelente, Hugo. Y entremos en materia, entremos en este tema tan emocionante. Tú, como experto, desde el punto de vista filosófico, ¿qué es el miedo? Sí, es un tema, Antonio, interesantísimo el miedo, ¿sí? Desde la filosofía podemos entender, por ejemplo, el ser humano siempre se ha preguntado cosas desde el punto de vista filosófico. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Esas preguntas fundamentales que a lo mejor se escuchan muy sencillas, pero que a la vez tal vez no sean tan sencillas de explicar y de definir, pueden surgir esto que tú comentas, ¿sí? Es decir, ¿a dónde voy, por ejemplo? La pregunta ¿a dónde voy? Es muy importante. Cuando yo, por ejemplo, un miedo sería el miedo a la muerte, ¿sí? El miedo a la muerte, ¿en qué sentido? En que yo sé que voy a morir, ¿sí? Pero la cuestión es esta: nosotros vivimos, ¿no? Primero vivimos, ¿no? Después morimos. Entonces, en el trayecto, que es lo que nosotros duramos en este mundo, en esta vida, como que vamos a decirlo de una manera muy sencilla, nos entretenemos para no pensar o no tener ese miedo a la muerte, por ejemplo, ¿sí? Me parece algo interesante en ese sentido. Una cuestión, porque todos vamos a morir. Tú, yo vamos a morir. Ustedes, nosotros. Eso es muy importante, primero. Ahora bien, la cuestión filosófica del miedo es, por ejemplo, generar unas tipologías, unos tipos de miedo. ¿A qué le tenemos miedo? ¿Sí? Si yo tengo miedo, ¿a qué le tengo miedo? De acuerdo a las experiencias de cada ser humano, de cada persona, vamos a tener nuestros miedos. Acabo de dar un ejemplo: el miedo a la muerte. Pero también existe, por ejemplo, no sé, si tengo miedo a las alturas, no quiero subir un segundo piso, o miedo a los animales, o miedo a los coches, al ruido incluso de nuestras sociedades urbanizadas, ¿verdad? Tener miedo a ciertas cosas que en lo particular son parte de nuestra existencia, ¿sí me explico? De lo que nosotros vivimos. Entonces, ese sería un primer momento en cómo se constituye y se construye el miedo, y depende en persona.
Ahora bien, podríamos cuestionarnos, Antonio y televidentes, podemos cuestionarnos a qué le tenemos miedo, ¿no? ¿A qué le tengo miedo? Como tú bien comentaste, le puedo tener miedo al diablo, a la muerte, a la vejez, a la enfermedad, ¿sí? Esto es importante, ¿sí? Mientras más envejecemos, más miedos tenemos. A la enfermedad, sobre todo en estos momentos difíciles que estamos pasando. Claro. Eso es muy importante e interesante. Me refiero a la importancia en cuanto a pensarlo, ¿sí me explico? A eso me refiero, que es importante. Y también para todos, obviamente. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué le tengo miedo a la pandemia? En este año y medio, o más de año y medio que hemos vivido esta pandemia, podemos notar cómo ha habido una concientización, ¿no? Desde el punto de vista filosófico, también, o sea, es decir, desde mi existencia, ¿qué debo de hacer para seguir viviendo? ¿Sí? Porque ahorita está un miedo generalizado, vamos a llamarlo de esa manera, en el cual, pues tenemos miedo a morir, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque entra un virus totalmente desconocido para nuestro cuerpo. Entonces, eso es muy importante. Allá detrás de cámaras dicen que ellos no le tienen miedo a la muerte. Dicen que, muy valientes. Esto es muy interesante, Antonio, ¿por qué? Porque al final de cuentas, en el momento que muramos, ahí nos vamos a dar cuenta de qué es, ¿sí? O sea, no puedo decir, ya alguien regresó de la muerte para decirme cómo es, ¿no? Entonces, cada quien va a tener su experiencia, ¿sí? Porque al final es eso, una experiencia, ¿no? La muerte y el miedo en sí mismo que lleva o conlleva a la muerte. Pero sí es importante eso, que algunos televidentes a lo mejor no tienen miedo, pero qué interesante sería, ¿no? Y cuestionarlos también. ¿En qué te basas para no tener miedo? ¿Sí? Eso es muy importante e interesante para entender por qué no tienen miedo o no tenemos miedo, ¿sí? Pero al final de cuentas, cada ser humano tiene miedo a algo. Siempre hay alguien que va a tener miedo a algo. No importa qué. Hasta una cuestión tan sencilla como tomar un refresco o tomar un jugo, hasta el sabor le tenemos miedo, ¿sí? Entonces sí, es interesante este tema del miedo para poder enfatizar. Amigo, tú que me ves y me escuchas, si tú también eres de los que no le tienen miedo, déjalo en los comentarios y dinos por qué no tienes miedo. Hugo, tú como especialista, coméntanos, históricamente, ¿el miedo ha influido mucho, poco o nada en la historia de la humanidad? Es una pregunta muy interesante, Antonio, porque si nosotros vemos la historia de la humanidad, pues podemos decir que es una historia de los miedos, ¿sí? Miedo, como dijimos hace un momento, miedo a la muerte, miedo a la enfermedad. O sea, la historia humana nos puede develar y revelar una historia del miedo, claro que sí. Toda religión, si nosotros vemos la historia del mundo, la historia de la humanidad, la historia de nosotros, existen tipos de religiones, que el budismo, que el cristianismo, los musulmanes, los judíos, y cada perspectiva o percepción de la realidad tiene una dosis de miedo, ¿sí? Algunos, como los cristianos o católicos, muestran el miedo como algo necesario para llegar a un futuro mejor o un paraíso, por ejemplo. Entonces esto es muy importante para entender, por ejemplo, la visión de los cristianos católicos europeos, por ejemplo, del siglo V después de Cristo al siglo XV, ¿no? Los protestantes tendrán otra visión y en la actualidad también tendrán otra visión. Los ateos tendrán otra visión del miedo, pero el ser humano tiene miedo. Te voy a dar un ejemplo bien sencillo. En la Edad Media se oscurecía y se paralizaba la ciudad, o los pueblos o las villas. ¿Por qué? Porque la oscuridad representaba al demonio. Los eclipses. Los eclipses, imagínate, un eclipse en aquella época y dicen, nos vamos a morir, ¿qué va a pasar después? ¿No? Entonces, incluso eran malos augurios. En la época, en el caso de México es muy interesante porque, por ejemplo, cuando
pasaba un eclipse, los indígenas religiosos o sacerdotes religiosos le ponían una piedra de obsidiana a las mujeres embarazadas, por ejemplo, para que no perdieran al bebé o que se generara un aborto, ¿sí? En la actualidad, señoras y señores, ¿quién no le ha puesto un listoncito rojo si es creyente, en la mano derecha de la mujer embarazada? Eso es muy importante porque permanece la historia. Entonces, estos ejemplos que te estoy comentando es de hechos abstractos, pero a la vez actos concretos de la sociedad que genera esa perspectiva al miedo, pues, ¿sí? Y son hechos concretos, ¿sí? Porque pueden utilizar objetos, por ejemplo, no sé, por ejemplo, si falleció un niño y le piden el milagro de la resurrección del niño a la Virgen María, pues van a traer ciertos objetos tipo amuletos para que le ayude a resucitar. ¿Sí? En algún momento hay quienes comentaban que era necesario a las mujeres embarazadas ponerles unas tijeras abiertas, en forma abierta, amarradas de un listón rojo. No sé qué tan cierto sea, qué tan efectivo sea, pero son conocimiento popular. Y son creencias para no perder en este caso a un familiar, ¿no? Y se tenía la esperanza, ¿sale? O sea, cuando hay miedos, también hay esperanzas, ¿sí? ¿Esperanza a qué? Esperanza a seguir viviendo, esperanza en un Dios, esperanza a muchas cosas, a los objetos, etcétera. A los fetiches, dirían los psicoanalistas, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Si hay miedo, también hay esperanza. Esperanza a seguir adelante. Eso es importante, ¿sí? Señoras y señores. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, las esperanzas también juegan en el inconsciente o consciente de la sociedad. Y una cosa que se me andaba pasando es que nosotros en nuestra actualidad, tú y yo y ustedes que nos están viendo, existe en nuestra mente algo que se llama epísteme histórica. Algo que repetimos, pero ni sabemos por qué lo hacemos, ¿sí? En esa epísteme podemos decir qué es eso que tú comentas. A lo mejor ahora ponemos nada más el listoncito rojo o alrededor, pero siguen esos mismos actos de esperanza para que no existan abortos en este caso, o que muera el bebé o el producto. Entonces, eso me parece muy interesante. También el miedo eso genera esperanza. Y los cristianos en eso sí, o católicos, tienen mucha experiencia. ¿Por qué? Porque ellos creen en un paraíso, ¿sí? Eso se me hace muy interesante desde el punto de vista de la reflexión, ¿sale? Entonces me parece muy interesante eso también, al final de cuentas. En ese sentido podemos reflexionar, Antonio, que en el siglo XX, en el mundo, pues obviamente hubo una Segunda Guerra Mundial, ¿no? Participaron los alemanes, los japoneses, los rusos o soviéticos, los estadounidenses. A lo que va mi comentario es que por medio de filosofías de la época, filosofía alemana, ¿no? Por ejemplo, leer a Nietzsche, Friedrich Nietzsche, cuando él habla, ¿no?, del espacio vital, ¿no? Del espacio vital y Hitler agarra de eso para generar el holocausto, desgraciadamente. O sea, la ciencia de la época generó una razón instrumental. ¿A qué me refiero con razón instrumental? Que se llegó a decir que los problemas del mundo era por un grupo social y lo manejaron histórico porque eran judíos, ¿sí? Entonces ese era el problema histórico. Hago una pregunta muy sencilla: ¿quién mató a Jesucristo? Los judíos, ¿no? Eso es lo que... Entonces ellos se sentían los vengadores, vamos a decirlo así, de la sociedad del siglo XX, y se generó este problema, los miedos, ¿sí? Es decir, le tenían miedo a los nazis, que los atraparan y los llevaran a campos de concentración, que utilizaran esos cuerpos judíos para generar jabones, para generar detergentes, para generar todo ese tipo de industria alemana, ¿sí? Al final de cuentas. Excelente esto que nos comentas, Hugo. Y entonces, desde el punto de vista del mundo de lo social, ¿a qué le tiene miedo la nación mexicana? ¿El pueblo mexicano a qué le tiene miedo? Esta pregunta que me haces, Antonio, creo que es la de los
el millón de pesos. millón. Sí, porque podríamos reflexionar y pensar que el mexicano y la mexicana le tienen miedo a todo y por todo. Qué interesante eso. O sea, podemos pensar eso en un principio. Vuelvo a lo mismo. Cada persona, tú tienes miedos, yo tengo miedos, ustedes como televidentes tienen miedos, ¿sale? Entonces ahí ya habría una tipología, tipos de miedo. Vuelvo al principio que comenté, tipos de miedo. Si lo vemos de una forma ya, vamos a decirlo así, republicana, ¿verdad? Así como colectiva, que somos parte de una república mexicana, podemos decir que tenemos miedo, por ejemplo, Hugo Rojas tiene miedo de que el día de mañana no pueda traer una ropa, vestido. Hay que recordar que nosotros, nuestra sociedad y en el sistema en el que vivimos, pues es una dinámica muy constante de producción, ¿no? De trabajo. Entonces, eso podría ser un primer miedo que a mí me daría, tener trabajo o no tenerlo, ¿no? Para poder seguir viviendo, para poder subsistir, como mexicano estoy hablando, ¿no? Entonces, ese es un primer momento, ¿no? Y vuelvo a la pregunta, y hago la pregunta a todos y a todas. ¿A qué le tenemos miedo? ¿Qué queremos? ¿Qué no queremos? ¿Qué me impide a lograr mis objetivos como persona? ¿Sí? Entonces, ese es el meollo del asunto aquí. Desde mi finitud, es decir, desde mi existencia, ¿qué es lo que yo quiero? Por ejemplo, ahorita la educación. Esto de la pandemia ha generado un déficit de educación horrible. ¿Sí? Ya, si los jóvenes antes con ir a la escuela no aprendían, ¿no? Ahora, pues está peor, ¿no? Es un problema estructural, ¿no? Dicen autores, son problemas estructurales muy fuertes. ¿Qué soluciones podría dar, no sé, cada ciudadano de esta hermosa nación? ¿Qué podemos hacer nosotros, proponer para quitarnos esos miedos? El miedo al fracaso, el miedo a la intolerancia, o ser intolerantes, o no tener tolerancia, el miedo a fracasar económicamente, o que yo estudio una carrera y no hay trabajo porque vivo en un país de tercer mundo, aunque ya nos dice que es vía de desarrollo, ¿verdad? Para que se escuche bonito. Pero sí me doy a entender cómo el miedo existe en nuestra sociedad. Y en ese sentido podemos decir que, bueno, obviamente la sociedad mexicana está configurada por grupos, ¿sí? Entonces cada grupo puede tener un tipo de miedo. Entonces, por ejemplo, el grupo indígena puede tener miedos de cierta manera. Nosotros como, no sé, en este caso, ciudadanos que vivimos en una ciudad, podemos tener otro tipo de miedos. No llegar temprano al trabajo, por ejemplo, porque si no me van a descontar y cómo voy a llevar el pan a la casa, ¿no? Con mi familia. Entonces, a eso va mi comentario, de que cómo regionalmente puede cambiar el miedo, ¿sí? Otra cosa que me parece muy importante e interesante, y lo vemos en nuestra sociedad, es, por ejemplo, ciertas celebraciones, vamos a decirlo de una manera, ya sean laicas o litúrgicas, ¿sí? Si nosotros hoy estamos en el mes patrio, ¿no? Entonces nosotros vemos pues que nuestra historia como mexicanos ha sido una historia del miedo y de la muerte, ¿no? Entonces eso es algo muy interesante, señoras y señores, para entender por qué el mexicano tiene miedo en el siglo XXI y seguimos teniendo miedos, incluso los mismos miedos de hace 200 años. El fracaso como sociedad independiente. Dependemos de otros países para poder sobresalir. Eso es importante. La industria nacional, todo eso. Muchos problemas, ¿vale? Pero al final de cuentas también tenemos esperanzas para seguir llevando este país como sociedad. Y ustedes que están en otros países, hay que aportar con nuestra esperanza en donde estemos. Siempre, esa es como la virtud de nosotros como los mexicanos, que somos. La virtud de aportar hacia el bien común. Hugo, entonces, ¿nacemos con los miedos o los hacemos o ambas situaciones?
es muy interesante, Antonio, esta pregunta, y creo que es la parte más importante, señores. ¿Por qué? Porque es ontogenético y ontológico. Es decir, desde el alma tenemos esa advertencia hacia lo desconocido, hacia el mundo exterior, ¿sale? Entonces eso me parece, creo que es el punto nodal de esta plática, de esta charla. ¿Todos tenemos miedo? Sí, nacemos desde el punto de vista ontogenético también. Venimos equipados con esos miedos. Sí, y es lo de la epísteme que comentaba hace un momento, ¿sí? Lo traemos bombardeado en nuestro inconsciente, ¿sí? Eso es la parte más importante de esta reflexión. Todos tenemos miedos, tipos de miedos. Inclusive tú que estás detrás de cámaras que dices que no, tú también tienes tus miedos. Eso es muy importante. Todos tenemos miedos. Todos tenemos miedos. Y ahora bien, ¿qué pasa en la sociedad? Sería una pregunta interesante. Ok, nazco con miedos y la sociedad complementa con más miedos. ¿Sí? Eso es lo más interesante y se hacen más miedos. Fíjate. Entonces, eso es lo más, vamos a decirlo así, escabroso que pueda existir. Y perverso también. Porque pareciera que el ser humano tiene una historia muy profunda del miedo o de los miedos, al final de cuentas. Pero sí es importante pensarlos y reflexionarlos, hacer una introspección personal y decir a qué le tengo miedo y a qué le tengo felicidad o a qué me gusta también. O me gusta el miedo también sentirlo. O sea, porque nos autoflagelamos también a veces. Soy masoquista. Somos masoquistas, ¿no? Entonces, eso es muy interesante e importante al final de cuentas. Reflexionar qué es lo que queremos, qué miedos tenemos, desde cuándo los tenemos, es una introspección, y de ahí si los quiero quitar o no. Y si los quiero seguir teniendo, pues me generan una especie de placer, ¿no? Al final de cuentas. Como el ermitaño del tarot, hacer una introspección de nuestra vida. Pues este es un tema que nos da para muchas sesiones, para muchos programas. Hugo, te agradezco mucho que hayas hecho tiempo en tu agenda para estar con nosotros aquí en el Jardín Mágico del Tarot, hablando de este tema. ¿Algún mensaje que les quieras enviar a quienes nos ven y nos escuchan? Y sobre todo, las personas que quieran seguir teniendo una charla contigo, contactarte para hablar de sociología, de historia, de filosofía, ¿dónde te pueden contactar? Sí, bueno, primeramente el mensaje es el siguiente: no tengamos miedo, ¿sí? La vida nos da una serie de experiencias y de todo tipo. Yo creo que es lo más importante para fortalecer nuestro espíritu. Y primero, y también saber qué miedos tenemos y hacer la introspección que comentábamos hace un momento, para poder enriquecernos de los problemas, de los miedos mismos, ¿sí? Eso es lo más importante. Y yo les digo, ánimo, hay que echarle ganas. Todos nosotros que estamos en este programa y en todo el mundo, echarle ganas en este momento de crisis, que es la pandemia. Hay que echarle muchas ganas, porque existe esta coyuntura y se están generando más miedos, ¿sí? Entonces hay que quitar esos miedos desde formas. ¿Cómo lo he hecho? Yo voy a dar un ejemplo. He leído ética, filosofía, libros de ética, es lo más importante. O sea, no hay que desvalorizarnos, más bien hay que tener nuevos valores, ética, moralidad. Esa es la propuesta que yo doy. Vamos a leer filosofía, vamos a leer a los grandes pensadores de la historia, ¿sí? Para poder entender, porque también hay buenos filósofos, ¿sí? Para poder entender nuestra realidad, para poder entendernos a nosotros mismos, o los grandes pensadores religiosos, ¿sí? Para hacer que desde mis debilidades generaré y crearé mis fortalezas. Exactamente, exactamente. Ese es el chiste. Y muchas gracias por la invitación. Realmente estoy muy congratulado. Me siento muy feliz de estar con ustedes. Y si quieren platicar o charlar conmigo nuevamente de estos y muchos más temas históricos, filosóficos, sociológicos, estoy en Facebook como Hugo Rojas Cortés.
o mi teléfono es 44 34 49 15 17. Estoy para lo que se les ofrezca, alguna duda, comentarios, críticas, yo feliz. Te agradezco, Antonio, muchas gracias a todos y a todas. Comentaste hace un momento, Hugo, acerca de Nietzsche, y entonces la gente, nuestros seguidores, nos han pedido mucho que hagamos un programa acerca de la muerte. Tú mencionaste a Nietzsche, y si estoy mal me corriges, pero Nietzsche, entre otras cosas, dijo: Dios ha muerto. Y hay otro filósofo, ya acá del siglo más cercano, siglo XX, que dijo: el hombre ha muerto. Entonces, me refiero a Michel Foucault. Entonces, aprovecho, quiero comprometerte, Hugo, a que participes en otro programa con nosotros, donde hablaremos de la muerte, y hablaremos de eso porque tú lo pediste. Claro que sí, muy, muy gustoso y participativo de estar con ustedes. Les agradezco el espacio. Y hablando de miedos, no tengas miedo de enviarnos tus comentarios y sugerencias. Y para que no te pierdas ninguno de nuestros programas y videos, asegúrate de ser un titular de nuestra comunidad. Suscríbete y toca la campanita. Si ya eres un titular de la comunidad Peregrino Radio y Televisión, ayúdanos presionando el botón de like. Yo soy tu amigo Antonio Espinosa. Esto fue el Jardín Mágico del Tarot, un punto de encuentro entre el tarot, el misticismo y el esoterismo. Y hasta que nos volvamos a encontrar, te deseamos y te enviamos salud, alegría y prosperidad.